Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero hablar, hermanos, acerca de un consejo muy sabio que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Y un consejo muy sabio, hermanos, para nosotros los cristianos. Yo creo que cuando uno va creciendo, uno va madurando más, hermanos, personalmente, espiritualmente. Cuando uno se apega a la palabra, uno va entendiendo muchas cosas más. Y en el transcurso del ministerio, amados hermanos, también he aprendido, he comprendido y he madurado, hermanos, en muchas cosas que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. Una de las cosas que quiero hablar en esta tarde y quiero enseñarles, yo sé que va a ser de bendición a su vida como lo ha sido para la mía, hermanos, es con el tema de mansedumbre. Hemos hablado, hermanos, y hemos tocado estos temas por aquí y por allá, pero en esta noche quiero ponerme un poquito más extenso en este tema y por qué es importante la mansedumbre, ¿verdad? Porque el Señor en las bienaventuranzas que Él dijo, hermanos, puso la palabra manso. ¿Qué quiere decir la palabra manso? Muchas veces hemos pensado en la palabra manso, amados hermanos, como una persona débil, o lo primero que se viene a la cabeza de una palabra que es manso, hermano, es una persona débil, es una persona que cualquiera lo manda, es una persona que le hacen lo que quieren y no dice nada, ¿verdad? Y tomamos esta palabra como una palabra, hermanos, negativa, como una palabra, hermanos, una definición, hermanos, incorrecta. Muchas personas cuando viene la palabra manso a sus oídos, lo toman de una forma incorrecta. Pero en sí, hermanos, la mansedumbre es una cualidad. Es una cualidad que no cualquier persona tiene. La mansedumbre, hermanos, es una cualidad y es un fruto del Espíritu que el Señor, hermanos, quiere que todos nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hermanos, que la tierra prometida será para ¿quiénes? Para los mansos, para los que tienen mansedumbre. Y vamos a entrar, hermanos, en materia y quiero explicarle por qué es importante el ser manso. Amén. ¿Por qué es importante ser manso? No es, hermano, manso no es que aquella persona que permite que la maltraten, o aquella persona que permite que la humillen, o aquella persona, hermanos, que no dice nada. No. Hay una definición, hermanos, correcta hacia la palabra manso. Amén. Entonces, el Señor dice, versículo 5, Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Quiere decir, amados hermanos, que si nosotros tenemos el espíritu de mansedumbre, hermanos, y tenemos esa cualidad en nuestras vidas, vamos a tener por heredad la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros queremos, hermanos, entrar o tener esa tierra prometida? Entonces la Biblia nos dice el Señor claramente que los mansos heredarán la tierra prometida, o tendrán la tierra, hermanos, por heredad. Es importante entender esta palabra porque, hermanos, esto nos va a ayudar a nuestra vida cristiana. Nos va a ayudar no solamente personalmente, hermanos, sino también nos va a ayudar en la relación con las demás personas. Si una persona no es mansa, si en una persona no tiene la cualidad de mansedumbre, es muy difícil que pueda relacionarse, hermanos, o ayudar a las demás personas. Es un tema, hermanos, de suma importancia. Es un tema, hermanos, que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, lo enseñó. No solamente el trabajo de Jesucristo fue, hermanos, enseñarle a sus discípulos cómo reprender un demonio. Jesucristo no, hermanos, se enfocó en cómo resucitar los muertos. Jesucristo no se enfocó con sus discípulos, amados hermanos, a cómo sanar a los enfermos.
Eso era, hermanos, algo extra de lo que ellos iban a hacer. El primer objetivo que el Señor quería en sus discípulos es, hermanos, que tuvieran la calidad o la cualidad de mansedumbre. Y el Señor lo recalcó muchas veces cuando estuvo con sus discípulos. Y les dijo que aprendan de Él. Les dijo: aprendan de mí, sean como yo, sean mansos. Y vamos a mirar a través, hermanos, del ministerio de Jesucristo, por qué el Señor le decía a sus discípulos esto. Por qué el Señor nos dice a la iglesia, amados hermanos, de estos tiempos, de este siglo, que debe de haber mansedumbre y debemos de ser mansos de espíritu para poder heredar la tierra prometida. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Lo contrario a una persona que es mansa o que practica la mansedumbre, hermanos, es una persona intolerante, una persona que no tolera, una persona altanera, una persona áspera, una persona orgullosa, una persona que no tiene misericordia, una persona que no tiene humildad. Eso es, hermanos, lo contrario a ser manso o practicar la mansedumbre. Entonces, cuando una persona es mansa, lo que el Señor le está diciendo: sean humildes. Cuando el Señor dice: practiquen la mansedumbre, el Señor está diciendo: haya humildad en sus corazones. Y dice, amados hermanos, en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, los gobiernos, los gobernantes en todo país, en toda nación, quieren obtener un éxito para su nación a través de la violencia. Los gobiernos quieren tener poderío, quieren tener, hermanos, autoridad sobre otras naciones, sobre la misma gente que gobiernan a base de, hermanos, del puño de hierro, como le dicen. O quieren gobernar a su pueblo, amados hermanos, con esa rigurosa, hermanos, carácter de disciplina y de dureza. Y piensan, hermanos, que la única manera de poder obtener éxito, o la única manera de poder lograr un logro, es de la manera dura, de ser ásperos. No importa a quién nos llevemos por delante, no importa quién caiga, no importa quién regrese, no importa importando quién muera o quién se lastime. Ese es el sistema del gobierno. Ese es el sistema de los gobernantes que tenemos hoy en día. Si no te parece cómo yo corro mi nación, entonces, hermanos, declaran guerras. Porque la única solución para los gobernantes es de obtener la victoria a través de guerras, a través de dureza, a través de armas, a través de balas, a través de muerte, a través de violencia. Pero el Señor dijo: en el reino de los cielos no vas a obtener la victoria a través de la dureza. En el reino de los cielos no vas a tener éxito a través de la violencia, sino a través de la mansedumbre, sino a través de la humildad. Por eso dice la Biblia: vence lo malo con lo bueno. Aleluya. No podemos vencer lo malo con lo malo. Así el mundo trabaja, pero dice la Biblia a su iglesia: vence lo malo con lo bueno, con la mansedumbre, con la humildad, con aquellas cualidades que el mundo tiene por debilidad, con aquellas cualidades de que el mundo piensa que si eres humilde eres débil. El mundo piensa que porque la iglesia no utiliza la violencia, entonces la iglesia es débil. Dice la Biblia, hermanos, que nuestra guerra, hermanos, no es contra sangre ni carne. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, que nuestra lucha, hermanos, no se trata de violencia. No se trata en quién es el más fuerte. No se trata en quién es el más feroz. No se trata en quién es el más violento. Se trata en quién es el más manso. Es todo lo contrario a lo del mundo. Es todo lo contrario a los gobernantes. Es todo lo contrario al sistema del mundo. El reino de los cielos,
Amados hermanos, el éxito, la heredad de esa tierra prometida se alcanza, hermanos, a través de la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es aquella persona que se deja gobernar. La mansedumbre es aquella persona que se deja, hermanos, usar. La mansedumbre es aquella persona que se somete a la voluntad de Dios, dejando atrás sus deseos, dejando atrás sus propios sueños, dejando atrás lo que él piensa o lo que él quiere por ser gobernado por Dios. Eso es mansedumbre. Para que el Señor pudiese usar a sus discípulos, primeramente el Señor tenía que hacerlos mansos. Hay caballos, hermanos, domésticos, hay caballos salvajes. Aquellos caballos salvajes son aquellos que crecen en el monte, que nunca nadie los ha montado, que nunca nadie los ha entrenado. Pero cuando se topan con un humano, aquel humano, para poder tener esa relación con ese caballo, tiene que domarlo, tiene que entrenarlo, tiene que someterlo a las reglas del humano para que puedan, hermanos, montarlo. El Señor Jesucristo no podía hacer su obra en los 12 discípulos que él tenía si antes no, hermanos, cambiaba o ponía en sus corazones un corazón manso. Porque en lugar de ser una edificación para la iglesia, serían una destrucción para la iglesia. El Señor, hermanos, primeramente, antes de que pudieran levantar un muerto, antes de que pudieran sanar un enfermo, antes de que pudieran ir a predicar, necesitaba el Señor transformar sus corazones y enseñarles lo que era mansedumbre, lo que era tener un corazón manso. Aleluya. No, el Señor no les enseñó primeramente lo otro. Le dijo: no se vayan de Jerusalén antes de que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no podían ir a predicar? ¿Por qué no podían ir a orar por los enfermos? ¿Por qué no podían ir a resucitar muertos? Porque necesitaban ser guiados, controlados, sometidos bajo el Espíritu Santo. Y tenían que ser el Espíritu Santo obrando a través de ellos, no ellos, hermanos, obrando por el Espíritu Santo. Aleluya. La mansedumbre era lo importante, la mansedumbre era lo primordial, la mansedumbre, amados hermanos, era lo primero antes de que el Señor pudiese hacer algo más. Para poder graduarnos al ministerio, para poder graduarnos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, primeramente el Señor tiene que poner un corazón de mansedumbre en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? La mansedumbre, o ser manso, o ser humilde, hermanos, nos ayuda a controlar nuestras emociones. ¿Sí sabía eso? Cuando una persona es humilde o mansa o practica la mansedumbre, no actúa, hermanos, repentinamente, o no actúa, hermanos, dejándose llevar por sus emociones o por lo que siente en ese momento. Una persona que es mansa piensa antes de hacer las cosas. Una persona que es mansa, hermanos, medita el panorama. Y dice: esto no, si explota ahorita no va a ser algo bueno. ¿Ah? Si explota ahorita no va a ser algo bueno, no va a traer buenas cosas, van a traer consecuencias malas. ¿Verdad? Es como dicen los terapeutas: cuando estés enojado, respira. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué es que tiene uno que respirar? ¿Por qué es que uno tiene que tomar un respiro profundo? Porque respiro, hermanos, ese es el aliento de Dios. Es Dios cuando respiras. Es por eso que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu siente paz, porque lo que respiras, ese es el aliento de Dios. Y te ayuda a traer calma. Te baja, hermanos, tus emociones.
te tranquiliza, te ayuda a pensar, te da esa paz que necesitas. ¿Por qué, amados hermanos, era tan importante que los discípulos aprendiesen primero, hermanos, a ser mansos? Dios no podía mandar a Pedro con la actitud que él tenía a predicarle a sus ovejas. ¿Por qué? Porque las iba a matar, las iba a destruir. ¿Usted recuerda cómo era Pedro? El Señor no lo mandó y le dijo, vete y predica. Dijo, no, Pedro, espérate un momento. Hay algo que tengo que hacer contigo primeramente. Tienes que aprender a ser manso. Porque con tu carácter, porque con tu atrevimiento, porque como se te sube y te calienta la sangre, no puedes ser útil para mi servicio. Necesitas ser manso. Necesitas aprender qué es humildad. Necesitas aprender y practicar la mansedumbre. ¿Y cómo es eso, pastor, de ser manso? ¿Cómo es eso de practicar la mansedumbre? Es cuando entendemos, hermanos, de que nuestras acciones, cuando entendemos, hermanos, y pensamos y analizamos, de que, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer lo que antes hacía, ahora voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. ¿Qué haría Cristo en mi situación? ¿Qué haría el Señor si Él fuera yo? Entonces, amados hermanos, cuando una persona es mansa y practica la mansedumbre, entonces se deja guiar, se deja dominar por el Espíritu Santo. Ya no es nuestras emociones. Ya no es cómo voy a reaccionar, ya no es cómo tomar esas decisiones rápidas y alteradas. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Usted recuerda el rey David. Cuando el enemigo venía a atacar, ¿sabe qué? El rey David quería atacar para atrás. Pero el Señor le dijo, antes que vayas a la guerra, consulta conmigo. Y aunque David quería salir despejado, hermanos, para ir a pelear con el enemigo, el Señor le dijo, espérate y consulta conmigo. ¿Usted cree que a David no le ardían, hermanos, la boca de decirle a sus soldados, vayan y ataquen para atrás? Pero él sabía que él tenía que esperar la aprobación del Señor. Él sabía que él tenía que esperar la aprobación del Señor porque estaba bajo el mandato y el gobierno de Dios. Eso es ser manso. Él quería, hermanos, ir y cortarle la cabeza al rey de Siria. Él quería, hermanos, traer los cautivos y vengarse. Pero el Señor le dijo, espera. Y cuando antes de que David salía a la guerra, consultaba con Dios y le decía, Señor, si tú dices que vaya, voy. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Señor, si tú apruebas que yo vaya, yo quiero ir a pelear. Yo quiero ir y cortarle la cabeza al Goliat. Pero si tú apruebas, porque estoy bajo tu gobierno, estoy bajo tu mandato, yo voy. Ve cuando miró a Goliat, dice que David, hermanos, quería entrarle a la pelea, ¿verdad? ¿Y quién es este incircunciso gigante que ha ofendido al pueblo de Dios? Estaba molesto, hermanos, pero sabe que él era manso de corazón. Aunque sentía esos sentimientos en él de ir y darle unas cachetadas a Goliat, digo, me voy a esperar. Señor, voy. Le dijo Dios, ve, yo te voy a dar la victoria. Supo esperar, supo consultar. No tomó decisiones alocadas, hermanos, basadas en su sentimiento o en el momento que estaba viviendo. Una persona mansa, hermanos, sabe esperar, sabe consultar, sabe sujetarse, hermanos, bajo la autoridad del Señor. Eso es ser una persona mansa.
Amén. Ser una persona mansa es aquella persona que sabe que está bajo autoridad del Espíritu Santo. No se controla o no toma las decisiones que él quiere tomar, sino que espera en Dios. De eso se trata mansedumbre, humildad, sumisión. Ser manso. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: sean mansos. No vayan a Jerusalén, porque les van a dar una revolcada. Espérense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No se vayan todavía. ¿Y qué hicieron ellos? Aprendieron a esperarse. Ese es ser manso, ¿verdad? Vamos al libro de Tito, capítulo 3. Porque esto nos ayuda a nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. ¿Por qué a nosotros nos beneficia? Porque el Señor quiere que seamos mansos. Porque si no, hermanos, esto nos va a acarrear problemas grandes. Dice el Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame, que no sean pendencieros. Una persona pendenciera es una persona peleonera. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué dice, hermanos? Primero habla de sujeción. ¿Sujeción a qué? Sujeción a Dios. Sujeción al Espíritu Santo, sujeción a lo que Dios quiere que hagamos. Y luego dice el versículo 2, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. En otras palabras, que sean mansos, apacibles, tranquilos, no violentos. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué es falta de mansedumbre? Cuando yo quiero tener la razón. Falta de mansedumbre es que aunque yo sé que estoy mal, yo quiero tener la razón. ¿Verdad? Se ha topado con personas así que aunque saben que están mal, quiere tener la razón, quiere ganar, quiere salir victorioso en ese debate. Eso es falta de mansedumbre. Eso no es ser manso, eso es ser violento. Ese es ser orgulloso, orgullosa. Amén. La mansedumbre es que aunque estés o no estés en lo correcto, ¿qué? No pasa nada. No te voy a cambiar porque esté en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Verdad? Eso es mansedumbre. No querer convencer a los demás de que estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, humildad, mansedumbre. ¿A quiénes, hermanos, es este mensaje? A nosotros que somos la iglesia del Señor. La mansedumbre. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo de qué es mansedumbre. En los 60s, en los 70s, hasta en los 80s, hermanos, leí artículos de cómo era la iglesia evangélica antes. E inclusivemente personas que estuvieron en el evangelio en esos tiempos van a familiarizarse con estos relatos. Antes los evangélicos, hermanos, era la costumbre o era
un evangélico se conocía por traer camisa blanca, pantalón negro, las mujeres con sus faldas negras, su blusa blanca. Antes, hermanos, las iglesias evangélicas no eran como hoy. Antes las mujeres se sentaban en un lado y los hombres se sentaban en otros lados. Hay lugares que todavía lo hacen. Si lo hacen o no, no es pecado. Pero ese era el reglamento. Así se conocían y así se guiaban las iglesias evangélicas. No, pero estoy casado, quiero sentarme con mi esposa. No importa, tú te sientas aquí porque eres hombre y tú aquí porque eres mujer. Había organizaciones donde tenían otro lugar aquí al lado. Este lugar de al lado era para aquellos que llegaban tarde. Una vez que llegaba a las 7 del servicio, ya no podías meterte por la puerta de enfrente porque eras una vergüenza. Créamelo, hermano, lea los artículos, cómo eran las iglesias en los tiempos de antes. Tiene sus buenas y tiene sus malas. Una porque se miraba, hermanos, la iglesia organizada, pero la otra porque mucha gente se dañaba. Le voy a explicar por qué. Si entraba por la puerta de enfrente, todo estaba bien, porque llegaste temprano, tienes el derecho a estar aquí. Pero si llegas tarde, no se mira que entres bien por la puerta de enfrente, porque llegas tarde. Entonces esas personas, había otra puerta al lado del templo que tenían que entrar por al lado. Y ahí, los que estaban sentados ahí, ya sabías que estaban tarde. Créanmelo, hermano, así era. ¿Ah? ¿Verdad? Tenemos que abrir un hoyo ahí, sería entonces. Mire. Y ahorita le voy a decir para dónde voy con esto. En primer lugar, las personas que venían a buscar a Dios, sea la razón o el motivo porque hayan llegado tarde, hermanos, los miraban a estos hermanos con deshonra y vergüenza. ¿Cómo se sentían estos hermanos que llegaban tarde? Sea la razón por la cual hayan llegado tarde. ¿Cómo se sentían? Se sentían inferior a los que estaban sentados aquí. La pregunta número 1, ¿esto era bueno? ¿Esto era lo que Dios quería que sintieses cuando llegabas al templo? La respuesta es simple, no. Dios no quería que nadie se sintiese inferior a los demás, porque todos venimos con la misma necesidad de buscar a Dios. Y cuando estos hermanos de aquí miraban a estos hermanos con vergüenza, los que llegaban tarde, amados hermanos, estos hermanos se sentían mal porque llegaron tarde. Se sentían inferiores, se sentían que no eran dignos de esa iglesia. ¿Qué es lo que pasaba con este sistema? Eran buenos en cuestión de organización, pero lo que pasaba con este sistema era, hermanos, que carecía de mansedumbre. Porque sea lo que sea, amados hermanos, con la pura mirada, estos llegaron tarde, no era señal ni tampoco una mirada de mansedumbre, sino era una mirada de vergüenza. Así se dirigían. Cuando terminaba el servicio, los que tenían el privilegio de venir al altar eran los que estaban sentados aquí, los que habían llegado temprano. Y si había espacio, entonces podían venir los que habían llegado tarde. La pregunta ¿era voluntad de Dios que una alma se sintiese de esa manera al venir al templo? En ninguna manera. ¿Cuándo sabemos que estamos faltos de mansedumbre? Cuando sentimos que somos superior a alguien más. ¿Cuándo sabemos que estamos falta de mansedumbre? Cuando, hermanos, sentimos que somos menos pecadores o menos sucios que los demás.
¿Cuándo sabemos que tenemos falta de mansedumbre? Cuando miramos a los demás como que no son dignos del perdón de Dios. Eso es falta de mansedumbre. Por eso el Señor no quería mandar a sus discípulos todavía a predicar, a levantar muertos, a sanar enfermos, porque todavía no tenían un corazón manso. Usted recuerda en una ocasión que el Señor manda a Jacobo y a Juan: vayan a buscar un hospedaje. Los adelanta. Y dice que llegaron a los samaritanos y le dijeron: hey, nos pueden dar hospedaje porque vamos rumbo a Jerusalén. Y como se dieron cuenta que iban rumbo a Jerusalén, le dijeron: ustedes no se pueden quedar aquí. ¿Sabe qué pasó con Jacobo y Juan? Se enojaron. Regresaron a Jesús y le dijeron: Señor, nos corrieron de ese lugar. Dijeron que no nos podemos quedar allí. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron Jacobo, hermanos? Y el otro discípulo, y Juan: ¿quieres que oremos y descienda fuego y los mate? Qué tremendo, ¿verdad? El Señor dijo: ustedes no están listos, porque en lugar de ir a ganar las almas, las van a ir a destruir. ¿Qué es lo que el Señor quería, amados hermanos? No quería que el pecador se sintiese más basura o más sucio de lo que ya estaba. El Señor quería, hermanos, traer una esperanza a las personas. El Señor quería traer una esperanza de vida al pecador. El Señor quería mandar un mensaje de esperanza a aquel que ya no tenía esperanza. Y por eso les dijo el Señor: yo no lo puedo mandar así. Si van a orar para que descienda fuego y que los destruya, entonces no pueden, no están listos. Sean mansos. ¿Quieres que oremos, Señor, y desciende fuego y ahorita los quema? No estaban listos. Eran personas en proceso. Así es el ser humano muchas veces, o así somos nosotros muchas veces. Señor, dale su merecido, Dios. Ten misericordia, pero dale su merecido. O se lo merece, Señor, ¿verdad? Aunque se lo merezca. Aunque haya tomado una mala decisión, aunque haya pecado, aunque haya caído voluntariamente, la gracia, la mansedumbre de Dios, siempre Dios quiere que llevemos un mensaje, amados hermanos, de esperanza. El Señor quiere que llevemos un mensaje, amados hermanos, de esperanza. Aleluya. ¿Quieres que oremos, Señor? Desciende fuego ahorita y los mata, los consume. Digo el Señor: no. Pero no nos dejaron dormir, Señor, allí. No importa, vamos a buscar otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, la iglesia? Mansedumbre. Se cuenta que en aquellos tiempos del evangelio, las iglesias evangélicas tenían esa norma. En una ocasión fue a una iglesia hace muchos años y me dijeron: tú siéntate aquí. ¿Pero por qué? Yo no me puedo sentar donde yo quiera. Dijo: no, porque aquí están los hombres, aquí se sientan las mujeres, los jóvenes enfrente, los que llegan tarde allá. Ven, esas eran las normas de la iglesia, las normas de la iglesia. Pero estaba ocasionando un problema grande en cuestión a la sanación, hermanos, y el llamamiento de los pecadores. Aparentemente todo parecía bien, todo era organizado, pero había un problema grande, que la gente no estaba recibiendo misericordia. Se cuenta de una jovencita en aquellos tiempos que había pecado, y había hermanos que sabían que ella había pecado, y por vergüenza ella se sentaba, aunque llegase temprano, se sentaba donde llegaban tarde, por su vergüenza. Ella necesitaba de Dios y vino al altar y comenzó a llorar, y comenzó a llorar, y dijo: no me importa que me critiquen, yo necesito de Dios. Y comenzó a llorar, y comenzó a llorar.
Todos los hermanos se pararon, el Espíritu Santo se derramó y ella siguió orando y llorando y llorando. Una hermana que sabía su pecado se fue y se arrodilló juntamente con ella y le dijo cosas en el oído, y esta muchacha se levantó y salió corriendo de la iglesia y nunca más regresó. Cuenta este joven, hermanos, que miró eso y dijo: yo la vi que salió y nunca más regresó a la iglesia. Y yo me pregunté por qué. Después de algunos años, dice, la vi en una convención y le dije: hey, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Porque ese día, si el Señor te tocó, el Señor se derramó tu Espíritu Santo en ti, saliste de la iglesia y nunca más te volví a ver. Dice: porque aquella hermana que se acercó a orar por mí me dijo: levántate, no te da vergüenza de tu pecado que has hecho. Traes tus trapos de inmundicias al Señor, este lugar es santo. Dice: por eso me levanté y nunca más regresé, porque yo sentí que no había misericordia de Dios. Yo necesitaba y quería ser restaurada. Pero cuando esta mujer me dijo estas cosas, nunca más quise regresar allí, porque yo necesitaba restauración. Y ese era un problema grande. Mansedumbre, humildad. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. ¿Por qué es tan importante la mansedumbre, hermanos? Yo pensé que la mansedumbre para no andar peleando. No, también te sirve para eso. Pero nos sirve para tener misericordia de los demás. Nos sirve para ponernos en la situación y en la condición de alguien más. Gálatas capítulo 6 nos ayuda para entender las situaciones de los demás. La mansedumbre te ayuda a comprender, a ponerse en la situación de alguien más. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 1: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué dice? ¿Con espíritu de qué? ¿Para qué nos ayuda la mansedumbre, hermanos, a practicar la mansedumbre? Para poder restaurar a aquellas personas que han pecado voluntariamente. Amén. Dice: los que son espirituales. Los que no son espirituales, lo único que van a hacer, le van a macanar a esa persona. Pero dice: los que son espirituales, restáurenle. Lo que el pecador menos necesita es recordarle que es más pecador y más sucio. Lo que el pecador necesita es, hermanos, restauración, ayuda para poder levantarse. Y eso solamente se hace con el espíritu de mansedumbre. Solamente se puede lograr con un espíritu de mansedumbre. Pero mira, aquí viene lo bueno. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que está diciendo, cuando una persona es mansa, nunca se cree menos pecador que el otro. Porque tú estás expuesto también. Si tú hoy te crees menos pecador que alguien más, menos sucio que alguien más, el día de mañana tú puedes pecar. Y vas a necesitar que alguien tenga un espíritu de mansedumbre para restaurarte a ti. O restaurarme a mí. Amén. Por eso para el Señor era bien importante que sus discípulos tuviesen un espíritu de mansedumbre. En otras palabras, ¿por qué cree que le dice Jesús a Pedro: ¿amas mis ovejas? ¿O me amas? Perdón, dice: ¿me amas? Señor, sí te amo. Cuida mis ovejas. ¿Por qué? Porque solamente una persona con espíritu manso, de mansedumbre, puede cuidar con cariño a otra persona, a otra oveja. Pedro, ¿me amas? Le preguntó por segunda vez. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, dice que se entristeció porque le preguntaste la tercera vez. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas.
para que el Señor le encargue a alguien algo tan grande y tan especial para él, hermanos, es importante. Es importante. Y solamente se puede hacer con un espíritu de mansedumbre. Que dice, si alguno es sorprendido en una falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Esa palabra, hermanos, es tan poderosa, esa palabra es tan efectiva. ¿Cómo puede hacer la mansedumbre efecto en la vida de otra persona? En la vida de nosotros, en la vida de la salvación de alguien más, en la vida de la restauración de alguien más. Hermano, la mansedumbre es algo poderoso, es un fruto del Espíritu que el Señor quiere, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Lucas capítulo 9. Amén. Lucas capítulo 9. Versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, viéndoles él, los reprendió, diciéndoles: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué es el espíritu que el Señor esperaba de ellos? Mansedumbre, mansos, humildad. Le estaba diciendo: ustedes quieren arreglar todo con violencia. Ustedes quieren el tú por tú y yo por yo. Dijo: no. No saben de qué espíritu son ustedes. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Qué dice? Sino para qué. Para poder salvar una alma se necesita tener un espíritu de qué. Mansedumbre. Es lo que el Señor, el enfoque principal de Jesús era que sus discípulos tuviesen espíritus de mansedumbre. Porque esa era un fruto efectivo como las almas iban a ser salvas. Era un fruto efectivo, hermanos, cómo iba a restaurarse a alguien que pecara delante del Señor. Era un fruto efectivo, hermanos, una cualidad en la cual iba a ayudar a las personas a acercarse más a Dios. La mansedumbre. Ustedes no saben de qué espíritu sois, les dice. Esto no se resuelve así. Al rato ellos oyen de mí y van a decir: mira, los discípulos de Jesús nos mandaron a destruir. ¿Y qué testimonio voy a tener yo? En otras palabras, dijo Jesús: yo no vine para perder las almas. Así no se ganan las almas. Dice: yo vine para salvar las almas. Aunque ellos no acepten, mansedumbre. Aunque ellos no acepten, no busquen violencia. Aunque ellos no quieren recibirlos, oren por ellos. Así. El reino de los cielos, hermanos, no se gana con violencia física, sino con un espíritu manso. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante tener un espíritu manso? ¿Por qué era importante para Jesús? Te voy a decir. Un corazón, un espíritu manso, un espíritu de mansedumbre te va a ayudar a no lastimar a los demás, sino edificarlos.
Un espíritu de mansedumbre te va a ayudar a no lastimar a los demás, sino a edificarlos. Por eso es que el Señor quiere que tengamos espíritu mansos. Última escritura, Mateo capítulo 11, versículo 28. Gloria a Jesús. Mateo 11. En una ocasión hablaba con un hombre que decía que era cristiano y quería discutir acerca de la doctrina, pero él se estaba alterando y alzando su voz. Y le dije, ¿sabe qué? No tiene caso discutir de esto. Especialmente no va a traer algo bueno, no es una buena plática. Me dijo, sí, porque yo estoy en lo correcto. Bueno, si es lo que usted piensa, yo respeto su decisión, respeto su convicción. Y me dice, yo no respeto la tuya. Está bien, no tiene que respetarla. Dijo el apóstol Pablo que nosotros no estamos para estas cosas de contiendas ni nada de esto. No es de edificación. Pablo no dijo eso. Pues léalo en su Biblia. Le colgué. ¿Ven? Mansedumbre. ¿Qué se gana uno con tratar de tener la razón? Convencer a alguien de que tiene la razón. Nada. Al contrario, hermanos, a veces se lastima uno más. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Por qué Jesús? ¿Cómo podíamos definir un corazón manso en Jesús? Él hablaba la verdad con el único objetivo de edificar y hacer comprender a las personas, no con el objetivo de matarlos, de lastimarlos. Eso es mansedumbre. Amén. Te digo, hermano, para tu bien, no para matarte, para tu bien, ¿verdad? Esos consejos, hermanos, que a veces uno recibe como hijos. Mi hijo, mira, no hagas esto porque es para tu bien, te va a traer mal. El único objetivo de ese consejo es para, hermanos, nuestra edificación. Cuando dice que Jesús era manso, dice, aprendan de mí que soy manso, dijo Jesús, y humilde de corazón. Cuando él decía que era manso, estaba diciendo, mi único objetivo, porque hablo la verdad y reprendo y hago esto aquí, es para que comprendan, no para alejarlos, no para matarlos, sino para edificarlos. Y siempre fue el objetivo de Jesús, hermanos, de sus enseñanzas y sus reprensiones, edificar y acercarlos a Él. Amén. Dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De quién tenemos que aprender, hermanos? De Jesús. Hasta el último día, antes de ser colgado en la cruz del Calvario, pudimos mirar la mansedumbre de Jesús. Lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, lo escupieron. Hermanos, hicieron con él lo que quisieron. Y dice que nunca abrió su boca para maldecir. Nunca abrió su boca para tirar juicio. Cuando él abrió su boca fue cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos. Mire, hasta ese punto mostró mansedumbre. Dijo, Padre, no tomes en cuenta su pecado. Dice, sino, perdónalos. Y luego dijo, porque no saben lo que están haciendo. Eso es tener un corazón manso. Le decían, bájate de la cruz. Si yo hubiera estado en la cruz, yo busco la manera para bajarme de la cruz, hermanos.
pero yo no estaba en la cruz. No, yo creo que en ese momento a mí no me hubiera importado si el clavo traspasa mis manos. Me bajo de la cruz porque me bajo. Ese es uno como humano, pero él no. ¿Cómo pudiste salvar a otros si tú no te puedes salvar? Pero la gente no entendía que lo que él estaba haciendo era por la gente, por la humanidad. Por eso el Señor le dijo: Señor, están ignorantes, no saben lo que están diciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no se bajó de la cruz. Si él se hubiera bajado de la cruz en ese momento, nosotros no tuviésemos esperanza. Él se hubiera dejado llevar por sus emociones de ese momento y la humanidad se hubiera perdido. Por eso dijo: aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Mucha gente dice: ¿por qué en el Antiguo Testamento muestra un Dios que mata gente, mata mujeres, mata niños? Y ahora me vienen a presentar en el Nuevo Testamento un Jesús que es amor. Así piensa la gente hoy en día. La gente moría por su pecado. La gente moría por sus consecuencias. Y la gente lo sigue muriendo hasta el día de hoy por lo mismo. Con la única diferencia que hay alguien que ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos la oportunidad para salvación. Esa es a Jesús, que es manso y humilde de corazón. Aleluya. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Jesús de Nazaret. Dijo el Señor: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la vida eterna. Ellos heredarán la vida eterna. Oremos a Dios en esta tarde. Dios eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu, Señor, ese fruto del espíritu, mansedumbre, ese corazón manso, Señor Jesús. Aleluya. Trabaja y obra cada día en nosotros, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones, así como lo hiciste, Señor amado, en tus discípulos antes de enviarlos, Señor, al campo, Señor, a predicar, a mandarlos al campo, Señor, a resucitar muertos, a sanar enfermos, Señor. Lo primero que hiciste en ellos fue poner un corazón de mansedumbre, Señor amado. Dios bendito, te pedimos, Señor, por tu pueblo alrededor del mundo, por tus iglesias, por los pastores, por los misioneros, Señor, por todo tipo de personas que tenga un ministerio, Señor, en la iglesia, que tengamos ese espíritu de mansedumbre, Señor, para poder acercar las almas a ti, Señor, para poder, bendito Dios, que aquellas personas recapaciten, que se arrepientan, Señor, y puedan ver tu gracia a través de la mansedumbre, Señor, a través de nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes. Enséñanos, Señor, mansedumbre, y que sea un fruto del Espíritu que crezca en nosotros, que sea un fruto del Espíritu, Señor, que podamos vivir con Él, Señor, hasta el día de tu venida, Padre Santo. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu mansedumbre. Gracias, Señor, por ese Espíritu, Señor. Gracias por ese fruto, gracias por esa cualidad, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Y si aún, Señor, hay cosas que necesitas trabajar en nosotros, trabaja en nosotros. Si hay cosas, Señor, que necesitas hacer en nosotros, hazla en nosotros, oh Dios, aleluya. Si hay, Señor, cosas que necesitas trabajar en nosotros, trabaja, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, porque esa es tu voluntad. Esa era tu voluntad para tus discípulos. Esa era tu voluntad para tu iglesia de antes y de hoy también, Señor amado. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, aleluya.